El silbido de las cañadas. En los años 90, Las Cañadas era uno de esos pueblos perdidos entre cerros y maleza, donde el viento aullaba de noche y la gente prefería no hablar de ciertas cosas. Mi tío Rafael y mi tía Lupe vivían en una casa de adobe al final del camino, justo donde la tierra se volvía monte y la luz del día parecía desvanecerse antes de tiempo. Yo tenía 10 años cuando pasó todo. Mi madre me mandaba cada verano con ellos, junto a mi hermana menor, Daniela. Decía que el campo nos haría bien, que el aire limpio nos fortalecería. Y al principio, era así. Corríamos entre los sembradíos, perseguíamos iguanas y trepábamos a los mezquites. Pero había una regla que nunca quebrantábamos: no adentrarse en el cañón después del ocaso. Ahí no es lugar para niños, gruñía mi tío Rafael, afilando su cuchillo junto al fogón. Las cosas que rondan de noche no son de este mundo. Claro que no le creímos. Hasta esa tarde. Fue un día caluroso, con un cielo rojizo que parecía sangrar sobre el horizonte. Daniela y yo jugábamos cerca del arroyo seco cuando lo escuchamos. Un silbido. No como el de un hombre, sino como el de algo que imita a un hombre. Largo, gutural, como si saliera de un pozo. Nos miramos. Los pájaros habían dejado de cantar. ¿Oíste eso?, susurró Daniela, aferrándose a mi brazo. Asentí. El sonido venía del cañón, donde los árboles se enredaban como dedos huesudos. Y entonces lo vimos, una figura alta, demasiado alta, erguida entre los matorrales. No se movía, no respiraba, solo nos observaba. Llevaba algo en la cabeza. No, no era algo puesto. Eran cuernos, retorcidos y oscuros, como ramas secas. Daniela gritó. Corrimos. Sentí algo respirándome en la nuca, pero no me atreví a voltear. Mi tío Rafael no dijo nada cuando le contamos. Solo tomó su escopeta y una cruz de madera gastada. Espérenme aquí, ordenó, pero lo seguimos a escondidas. El cañón estaba demasiado silencioso. Ni grillos, ni hojas moviéndose. Solo el eco de nuestros pasos. De pronto, mi tío se detuvo. Algo brillaba en el suelo, un hilo de sangre fresca, que serpenteaba hacia un árbol. Y allí, clavado en el tronco, había un mechón de pelo negro, igual al de Daniela. No miren atrás, rugió Rafael, empujándonos hacia la casa. Pero yo miré. Estaba allí, agachado, con los brazos larguísimos arañando la tierra, y esa boca que no era boca, sino un corte sangrante en la cara. Esa noche, mi tía Lupe roció sal en las ventanas y rezó en voz baja. Rafael no durmió. Se quedó en la puerta, con la escopeta cargada y los labios apretados. Hasta que el silbido regresó. Esta vez venía del techo. Algo rasguñó las tejas. Luego, un golpe seco. Alguien, no, algo, había saltado desde el mezquite hasta el tejado. No abran los ojos, murmuró mi tía, abrazándonos. No importa lo que escuchen. Los pasos eran lentos, pesados. Demasiados dedos arañando la madera. Y entonces, un susurro. Ya saben que voy a entrar. A la mañana siguiente, huimos. No llevamos nada. Ni ropa, ni fotos. Solo el auto de Rafael, que temblaba como si el motor también tuviera miedo. Nunca volvimos. Nunca pudimos. Años después, supe que otros habían escuchado el silbido en las cañadas. Gente que desapareció. Animales encontrados vacíos, como si algo les hubiera chupado los huesos desde dentro. Y a veces, en las noches muy quietas, cuando el viento calla y los perros esconden la cola, yo aún lo oigo. Porque sabe que lo recuerdo. Y porque le gusta que le tema. El susurro de los puercos. Tenía 20 años cuando llegué a trabajar al rancho Las Cruces, un paraje olvidado en los límites de Zacatecas. No es que no tuviera otras opciones, pero en ese momento necesitaba distancia. De mi familia, de mis errores, de todo. El campo, con su silencio espeso, parecía el refugio perfecto. Desde el principio, ese lugar me inquietó. No por algo concreto, sino por cómo el tiempo parecía arrastrarse, como la gente hablaba poco pero observaba demasiado, como si todos guardaran un secreto a medias. El rancho era viejo, de paredes de adobe agrietadas y techos de teja que crujían con el viento. Olía a tierra mojada, a leña quemada y a algo más, algo rancio que nunca pude identificar. El dueño, don Eulalio, era un hombre seco, de pocas palabras y mirada pesada. Me trató bien, aunque a veces sentía que me estudiaba,
como si supiera algo de mí que yo mismo ignoraba. Mis labores eran simples: dar de comer a los animales, limpiar los corrales, asegurarme de que todo estuviera cerrado al caer la noche. Lo más extraño era que, entre todas las tareas, don Eulalio insistía en que yo revisara personalmente un pequeño cobertizo apartado, donde guardaban unos cuantos cerdos. Nunca entendí por qué él mismo evitaba acercarse ahí después del ocaso. Los primeros días fueron normales, salvo por los animales. No eran inquietos, no. Era otra cosa. Se quedaban quietos, demasiado quietos, observándome con unos ojos que no parecían los de un cerdo. Uno en particular, el más grande, tenía el pelaje grisáceo y una mancha negra en el hocico, como una quemadura. Cada vez que entraba, era el único que no apartaba la mirada. En la tercera semana, escuché la primera voz. Era de noche y estaba cerrando el corral cuando lo oí, un susurro rasposo, como si alguien hablara desde el fondo de un pozo. No venía de afuera, sino del cobertizo. Me acerqué con el corazón en la garganta, convencido de que algún borracho se había colado. Pero cuando abrí la puerta, solo estaban ellos, los cerdos, quietos, mirándome. El grande, el de la mancha, tenía el hocico ligeramente curvado, como una sonrisa. No le dije nada a nadie. ¿Qué iba a decir? ¿Que los cerdos me hablaban? Pero las voces no pararon. Empecé a oírlas en las madrugadas, murmullos que no eran del todo humanos, conversaciones entre dos personas que no estaban allí. A veces eran discusiones, otras, risas. Y cada noche, al revisar el cobertizo, el cerdo me observaba como si supiera algo que yo no. Una tarde, don Eulalio me encontró bebiendo solo en la cocina. Me miró fijo y, sin preámbulos, soltó: «Ya te habló el puerco, ¿verdad?». No supe qué responder. Él llenó su vaso y continuó, como si hablara consigo mismo: «Ese maldito animal no es de aquí. Lo trajeron del Salitre, un pueblo donde la tierra no recibe a los muertos. Lo entierran y siempre regresa, pero nunca igual». «¿Qué quiere decir?», pregunté, aunque no estaba seguro de querer saber la respuesta. «Que no es un cerdo», murmuró. «Es algo que se hace pasar por uno». Esa noche no pude dormir. A las 3:17 de la madrugada, el susurro volvió, pero esta vez no venía del cobertizo. Venía de mi cuarto. «¿Tienes miedo?», preguntó una voz que no era humana. Salté de la cama y encendí la luz. No había nadie. Pero en el espejo, por un segundo, vi algo que no era mi reflejo. Algo con ojos demasiado negros y una sonrisa llena de dientes que no deberían estar ahí. A la mañana siguiente, llegaron 3 hombres en una camioneta destartalada. No dijeron nada, solo entraron al cobertizo y se llevaron al cerdo. No forcejeó, no hizo ruido. Pero antes de que lo subieran, el animal me miró una última vez, y juré que sus labios se movieron, formando 2 palabras: «Volveré pronto». Después de eso, me fui del rancho. Pero las voces no se fueron conmigo. Ahora, años después, todavía las escucho en las noches. Y a veces, cuando me miro al espejo, veo por un instante algo que no soy yo. Algo con una sonrisa que no es humana. Algo que espera. El eco del cañón. El rancho La Loma se alzaba en las afueras de Durango, junto a un barranco que los lugareños llamaban La Huesera. Mi abuelo decía que ese despeñadero no se formó por la erosión, sino que algo lo había cavado hace décadas, y que ningún hombre cuerdo se acercaba allí después del ocaso. Y eso que mi abuelo era un hombre práctico, de esos que se ríen de las supersticiones. Cuando perdí a mi mujer en el accidente, me recluí en el rancho con mis 2 mastines, tratando de sobrellevar el dolor con trabajo duro. La soledad era pesada, pero el ritmo del campo me mantenía cuerdo, hasta que las cosas empezaron a cambiar. Todo comenzó una noche de luna nueva. Estaba en la cocina preparando café cuando los perros comenzaron a aullar de una forma que nunca antes había escuchado. No era el ladrido de alerta ante un intruso, sino un quejido lastimero, como si algo los estuviera despellejando vivos. Agarré mi rifle y salí al patio, pero solo encontré silencio y un viento helado que subía desde el barranco. Los perros habían desaparecido. En su lugar, escuché unos crujidos secos acercándose desde la oscuridad, como si alguien caminara sobre huesos rotos. Al día siguiente encontré las primeras marcas. Huellas alargadas, con 5 dedos demasiado largos, que terminaban en lo que parecían garras. No eran de coyote, ni de puma, ni de ningún animal que conociera. Los siguientes días fueron una espiral descendente. Empecé a encontrar cosas:
Los sacos de maíz reventados por dentro, el agua del pozo turbia y con un regusto metálico, y siempre esas malditas huellas. Pero lo peor eran los sonidos. Voces susurrantes que venían del barranco, hablando en algo que casi podía entender pero no del todo, como un idioma olvidado. Y entre esos murmullos, una voz en particular que repetía mi nombre: Arturo, Arturo. Con una cadencia que helaba la sangre. Una noche, en un arrebato de valentía o locura, seguí los sonidos hasta el establo. Lo que encontré allí me quitó el aliento. Una figura esquelética, con la piel tensa como pergamino sobre los huesos, agachada sobre los restos de una gallina. Cuando alzó la cabeza, sus ojos brillaron con un fulgor amarillento, y su boca se abrió en una sonrisa imposiblemente ancha. No tienes por qué temerme, Arturo, dijo con una voz que parecía venir de todas direcciones a la vez. Siempre hemos estado aquí. Solo que ahora puedes vernos. Huyendo, tropecé con algo en la tierra, un collar de perro, el de mi mastín mayor, cubierto de una sustancia negra y pegajosa. Al día siguiente empaqué lo indispensable y me dirigí a la camioneta, pero algo me detuvo en el camino. Una figura alta y desgarbada bloqueaba la salida. No se movió, no habló, pero en ese momento entendí que no me iban a dejar ir tan fácil. Pasaron semanas de terror. Las voces se hicieron más claras, las apariciones más frecuentes. Descubrí marcas talladas en las vigas del granero, mi nombre, una y otra vez. Y peor aún, empecé a ver caras conocidas entre esas criaturas. La del tendero del pueblo que desapareció hace años, la de mi vecino que se suicidó, y finalmente, la de mi propia esposa, con esos ojos amarillos y esa sonrisa de demasiados dientes. La noche que decidí huir para siempre, juré ver docenas de siluetas alineadas a lo largo del barranco, observando mi partida. El comprador del rancho, un hombre de Monterrey que quería usarlo para cacerías, nunca supo lo que realmente adquirió. A veces, cuando el viento sopla desde el norte, aún puedo escuchar susurros en la noche. Y en mis pesadillas, siempre vuelvo a ver esas huellas en el suelo de mi dormitorio de la ciudad, sabiendo que alguna noche, cuando menos lo espere, volveré a escuchar ese susurro familiar. Arturo, ya es hora de volver a casa. El jinete sin rostro. Me fui de la hacienda Los Olivos a los 12 años, cuando mi padre consiguió trabajo en Guadalajara. Los años pasaron, pero los recuerdos nunca se fueron del todo, especialmente esas noches en que soñaba con el llano infinito y una voz susurrando mi nombre desde el fondo del Cañón del Diablo. A los 23, tras perder mi trabajo y mi novia en la ciudad, sentí un impulso irracional de volver. Necesitaba pisar tierra firme, recordar quién era. Mis tíos todavía vivían en la vieja casona de adobe, así que empaqué lo indispensable y me fui sin avisar. El pueblo parecía congelado en el tiempo. Las mismas calles polvorientas, la plaza con sus bancas descascaradas, la iglesia con su campana oxidada. Pero había algo distinto, como si el silencio se hubiera vuelto más espeso, como si todos hablaran en susurros. Mis tíos me recibieron con sorpresa y alegría. Me integré a su rutina: ordeñar las cabras al amanecer, ayudar en la huerta, jugar dominó por las tardes con los viejos del lugar. Era temporada de lluvias y las fiestas del pueblo estaban en su apogeo. Fue en una de esas noches, entre copas de mezcal y corridos, cuando escuché por primera vez la historia del jinete sin rostro. Don Rosendo, el herrero, contó entre dientes: aparece en los caminos solitarios cuando la luna está negra. No tiene cara, solo un sombrero y una capa que flota como humo. Si te pregunta tu nombre y se lo dices, te olvidan hasta tus propios padres. Los demás asintieron en silencio. Yo me reí, pero noté cómo cruzaban miradas incómodas. Los días siguientes empecé a notar cosas extrañas. Las gallinas dejaron de poner huevos. El agua del pozo sabía a metal oxidado. Encontré huellas de herradura alrededor de la casa, aunque no teníamos caballos. Una madrugada desperté sobresaltado. Algo había raspado la ventana de mi cuarto. Cuando me asomé, vi una silueta alta junto al granero, inmóvil bajo la luna. Al día siguiente, decidí seguir el camino viejo que llevaba al cañón. Quería demostrarme que todo era superstición. La caminata fue tranquila hasta que el sol comenzó a caer. Entre los mezquites apareció de pronto un jinete vestido de negro, montando un caballo esquelético. Cuando levantó la cabeza, donde debería haber rostro solo había un vacío oscuro. ¿Quién eres?, preguntó con una voz que sonó dentro de mi cabeza. Por orgullo respondí: soy Rafael Mendoza. El jinete inclinó levemente la cabeza y se desvaneció como niebla. Al regresar,
Nada fue igual. Mi tía me sirvió el café preguntando, ¿usted quién es, joven? Mis fotos en el celular desaparecieron. En el registro civil no existía ningún Rafael Mendoza. Ahora escribo esto en una libreta robada, mientras me escondo en un vagón de tren abandonado. Nadie me ve, nadie me oye. Pero a veces, en el silencio de la noche, escucho el trote lento de un caballo acercándose. Encontré esta libreta abandonada en la estación. No sé quién la escribió, pero cada noche sueño con un jinete sin rostro. Hoy revisé mi acta de nacimiento. Mi nombre no aparece en ningún lado. JV.